Emma, ya vas a cumplir un año que llegaste aquí a San Diego, a Vista, que te reuniste con tu esposo y con tus 3 hijos. Recuérdame, fue el 8 de diciembre del año pasado, vas a cumplir un año. ¿Cómo te sientes y cómo recuerdas ese momento de reunificación familiar? Sí, así es, exactamente cumplo un año el 8 de diciembre. Pues fue un momento maravilloso, un sueño hecho realidad. Ha sido un año de muchas primeras veces. Me tocó ver a mis hijos salir de vacaciones, me tocó estar en sus cumpleaños ya de los 3, me tocó ver un concierto al más chiquito, me tocó ver que ascendieron al que está en la Fuerza Aérea y les puse sus insignias. Muchos detallitos, me tocó ver al más grande ser el estudiante del año por tercer año consecutivo. Todavía me falta verlos graduarse. El más grande se gradúa en este 2019 de la high school, el más chiquito de la middle school. Entonces pues han sido momentos muy maravillosos. Una de las compañeras de mi hijo me dijo que en la prepa todos estaban hablando de mi regreso, que para ellos había sido como una esperanza de si se puede, de la mamá de él regresó. Entonces hay muchos niños que están pasando por situaciones similares y otros que tienen miedo de que les deporten a sus papás. Entonces fue como una esperanza para ellos. Fue algo muy gratificante escuchar eso. Deberían de cambiar las leyes, deberían de haber más reunificaciones familiares. Yo estoy muy contenta de poder estar con mis hijos, aunque ya pues están muy grandes. Dejé niños, encuentro jóvenes que ya se están convirtiendo en hombres, pero ahí vamos poco a poco. Ahí van. Emma, tú naciste en México, ¿en qué parte de México? Nací en Michoacán y crecí en Guadalajara. ¿Y a qué edad veniste a los Estados Unidos? Joven. Veniste muy joven y te casaste joven. Antes de que te deportaran a ti o que te prohibieran entrar aquí al país, cuéntame, tú ya estabas casada con tu esposo que es ciudadano estadounidense, que él es miembro fue veterano, ¿verdad? Ahora es veterano. ¿Y tus niños cuántos años tenían en ese momento? Así es, ya estábamos casados por el civil, teníamos como 5 o 6 años casados. Mi hijo, el más grande, tenía 4 años y medio, el mediano tenía 3 años y el más chiquito tenía 3 meses, 2 meses y medio, casi 3 meses. Entonces tú estabas casada con este veterano, ciudadano estadounidense, tú no tenías papeles y surgió la oportunidad de arreglar tu estatus a través del matrimonio. Bueno, de hecho, desde que nos casamos empezó el trámite y pasó lo de las Torres Gemelas y como que las leyes se volvieron más severas. Entonces yo no sé qué sucedió en mi caso, por qué tardó tanto para que me llamaran a la entrevista. Nos cambiamos de dirección, él no puso la dirección a migración, él puso el cambio de dirección al correo, a las oficinas postales. Entonces, pues varios detallitos que había errores que nosotros no sabíamos, que ignorábamos en ese tiempo. También pude haber pedido que mi cita fuera dentro del país, era otro detalle que yo no conocía. Y muchos detallitos así, pues mi trámite se alargó. Cuando al fin llegó en el 2006 fue cuando salí a Ciudad Juárez y ya no me dejaron volver. Yo te conocí en Tijuana, que me platicaste que tú fuiste a la cita a Ciudad Juárez con tu esposo y tus 3 niños, ¿no? Ibas muy ilusionada. Esa entrevista era para que una especie de perdón por haber entrado sin documentos. Pues no sé si es una especie de perdón, pero es el trámite que se requiere hacer y es uno de los requisitos durante el trámite para hacer tus documentos bien, ¿no? Para legalizarte en el país, asistir a esa cita. Algunas personas llevan perdones, creo, cada caso es diferente, entonces pues es algo que tienes que hacer, un requisito que tienes que cumplir. Y sí, íbamos muy ilusionados, íbamos planeando que íbamos a ir a Disneylandia cuando regresáramos. Yo quería ver a mi papá, que conociera a sus nietos. Íbamos planeando que me iba a casar en Guadalajara cuando ya tuviera mis papeles a la boda religiosa. Muchas cosas que no se pudieron ya lograr y que en el transcurso de estos 12 años de deportación pues la boda se realizó. Nos casamos en el muro, él con su traje de marín, yo con mi traje blanco y mis hijos fueron los que nos entregaron los anillos. Los 3 participaron. El viaje a Disney no lo hemos podido lograr, no lo hemos podido cumplir, pero fuimos a Legoland ahora que yo ya regresé, que yo vi unas fotos en Facebook y dije, bueno, un día yo voy a estar con ustedes ahí, yo no sé cómo ni cuándo, pero yo voy a ir con ustedes.
ahora ya ellos grandes y ya el sueño de ir. Volviendo, para que la gente que va a ver esta entrevista, entonces cuando te dicen que no, cambian todos esos planes que ustedes tenían para ir a Disneylandia, para empezar una nueva vida juntos, tu esposo y tú, y entonces me imagino que el mundo se les vino abajo a todos, y entonces tú decides, ustedes toman la decisión de que tú vas a vivir en Tijuana. Bueno, en ese momento sientes que el mundo se te acaba, te quiebran todas tus expectativas, se te quiebra todas tus metas, todo, te sientes como flotando, no crees que estás viviendo algo irreal. Yo me quedé como en estado de shock, yo no sabía qué hacer, yo le dije, ¿sabes qué? Nos divorciamos, yo dije, ¿cómo voy a vivir yo en México y él en Estados Unidos? Si las parejas que viven juntas día a día a veces se separan y no sobreviven el matrimonio, ¿cómo lo vamos a lograr? Y antes yo le decía que yo me había casado con él para toda la vida, y ese día él me regresa mis palabras, me dice, me casé para ti. Para toda la vida, y me lo cumplió. Es muy doloroso estar separado. Es lo peor que te pueden hacer, es una tortura diaria, es estarte clavando un puñal en el corazón día con día, es no dormir en las noches, no ver a mis hijos crecer, no poder estar con ellos día a día. Eso es lo más cruel que pueden hacer las autoridades migratorias. Me destrozaron mi lazo maternal con mis hijos, aunque los veía yo cada 15 días, cada 8 días. Ellos pues no fueron educados de la manera que yo hubiera querido, no fueron como es un niño con su mamá cuando crece el día a día, no es lo mismo. Yo ahora regreso, ellos están ya grandes, me perdí toda su niñez, es algo que jamás voy a recuperar, y no hice nada malo, no soy una criminal, no dañé a nadie, no robé, no vendí drogas, no hice ningún delito mayor para haber merecido este castigo tan cruel que nos dan las autoridades. Y es un castigo que no solamente fue para mí, es un castigo que afectó a toda la familia, afectó a mi esposo siendo veterano, siendo ciudadano, los afectó a ellos siendo infantes, siendo ciudadanos americanos. O sea que el gobierno está afectando a sus ciudadanos, no importa lo que los ciudadanos hagan por el país, no importa que sean veteranos, no importa que sean niños. Y me dio mucho coraje todo eso. Mi esposo tuvo cirugía de corazón abierto en el 2013. Yo pedí la ayuda humanitaria para venir a verlo, me dijeron que solo que estuviera muerto a horas de morir. Y pues son recuerdos muy dolorosos que voy a llevar, que son cicatrices que no cierran tan rápido, que tal vez nunca cierren, que mis hijos los dejaron marcados para toda su vida. Una infancia separados de su madre no es algo que ellos van ya sané, ya recuperé, ya le doy vuelta a la página, no es tan fácil. Los traumas de infancia son los más difíciles de sacar adelante. Yo estoy haciendo mis mayores esfuerzos por tratar de restaurar esos momentos con ellos, aunque ya son grandes, tratar de jugar a escondidas con ellos, tratar de bailar, tratar de darles todo lo que no pude en su niñez, pero pues no es lo mismo. Haces una balanza y obvio no es lo mismo. Ellos, a mí siempre me sorprendió el esfuerzo que hacía tu esposo con 2 trabajos para irte a ver, de ser posible cada fin de semana, y llevar a los niños y que los vieras, ¿no? De manejar, no sé cuánto se haga de aquí a Tijuana, donde tú vivías, y luego cruzar la frontera más congestionada del mundo, y para ir a verte y estar 2 días contigo, un día. Creo que me platicó que al principio iban diario a verte. No, él iba cada tercer día, pero mi hijo, el mayor, cuando se lo trajo a vivir con él, porque primero estuvieron conmigo, pero en mi país también les dieron la espalda, no podían meterlos a la escuela porque eran niños ciudadanos americanos, no podían darles atención médica, se me fracturó la manita el más grande, brincando, y no me lo querían atender, y muchos detalles, muchas cosas que hay en estas situaciones de deportación y de separación familiar. Entonces mi esposo iba un día sí, un día no. Cuando se trajo al más grande para entrarlo a la escuela, el más grande pues fue un ritmo de vida muy pesado. Es muy pesado cruzar esa línea, es muy pesado estarte desvelando cada madrugada, pasar la línea, es cansadísimo. Y mi hijo se quedó dormido en la escuela
Le dije, no, pues sabes que no vamos a poner al niño en esta situación. Empezó mi esposo a traerme a mi hijo el viernes, lo dejaba conmigo viernes, sábado y domingo, el domingo se lo regresaba, él seguía viniendo un día sí, un día no, pero también pues al paso de los años es muy pesado para él. Los estragos físicos se vieron más fuertes en él que en mí, él era el trabajo físico más fuerte. Se trajo mis 3 hijos, tenía que cuidarlos, llevarlos a la escuela, tratar de llegar a tiempo para llevar a los niños a la escuela, tratar de llegar a tiempo a su trabajo. Era una misión casi imposible. A mí ya me tocó cruzar esa línea, porque mi hermana se quedó en México, ella salió para acompañarme, ahora está ella y mi sobrino, que se quedaron extrañándome, he ido a visitarla. Y me ha tocado estar 6 horas en esa línea en la noche para venirme, para regresar. Es cansadísimo, terriblemente cansado estar en esa línea para cruzar 6 horas. Y luego cuando cruza, pues todavía el trayecto después de cruzar para llegar a la casa, llegas aquí agotadísimo. Yo me pongo a pensar cómo hacía él todavía de llegar agotadísimo, a llegar a llevarlos a la escuela, a llegar a trabajar. Yo traté de, ahora que entraron a la escuela después de vacaciones, traté de llevarlos su primer día de clases, de regresar de vacaciones, porque era mi sueño llevarlos a la escuela por lo menos una vez en mi vida, por primera vez en sus vidas. No pude llegar a tiempo a los 3, porque cuando llegué con el más chiquito, los más grandes ya estaban para allá, y así como que no me alcanzó el tiempo. ¿Cómo hacía él? ¿Cómo podía él llevarlos a 3 diferentes escuelas? Yo no pude a 2 escuelas diferentes. Él tenía que llevarlos a 3 porque había momentos en que uno estaba en la primaria, otro en la secundaria, otro en la prepa. Y todavía él irse a trabajar. Y todavía se encuentran con la incomprensión de maestros a veces. A mi hijo el mediano le tocó una maestra muy racista, muy incomprensible. Eso es muy cruel. Que no se pongan a ver todos esos detalles de lo que se sufren, de lo que sufren las familias, de lo que sufren los jovencitos, de lo que sufren los niños separados. Emma, ¿de dónde sacaste tu fuerza para aguantar tanto dolor y la separación de tus hijos niños que estaban creciendo a unas pocas horas y no poder estar con ellos? ¿Qué te daba fuerza? ¿Qué te daba valor? Yo siempre pensaba en que tenía que regresar un día, en que yo iba a volver con ellos, en que yo iba a estar aquí, en que yo no sabía cómo, pero que yo un día iba a volver con ellos. Esa era mi fortaleza cada día, el despertarme, el darme ánimos, el decir voy a luchar, voy a salir, voy a seguir adelante, voy a estar con ellos algún día. Pero sí era una tortura. La casa donde yo vivía, al despertarme, la ventana, veía el cerro y veía la línea, se alcanzaba a ver la línea en ese cerro. Entonces sí era una tortura día a día estar viendo ese cerro, estar viendo esa línea, saber que detrás de ese cerro estaban mis hijos y que yo no podía tocarlos, que no podía verlos, no podía estar con ellos, estando tan cerca y tan lejos. Era el tiempo tan cruel, se me hacía tan eterno estar esperando a que llegara el domingo para verlos. Y cuando llegaba el domingo se me hacía tan fugaz, tan rápido. Y aquí se me ha ido el año, casi ya un año, tan rápido. Siento que en cuanto abro los ojos ya es de noche y no he sentido el tiempo. Te alcanza. Sí, no he sentido a qué horas. ¿Cómo es posible que ya va a casi ser un año y yo no he sentido ese año? No me ha parecido tan eterno. Cuando entraste a tu casa, a donde está tu hogar con tus hijos, hace casi un año, ¿cómo tú te sentiste? Cuando regresé a la ciudad, ¿O cruzaste desde esa línea, que crucé la línea, oh Dios, sentí un alivio tan enorme como, gracias Dios, ya estoy aquí, ya lo logré. Pero sí vi todo diferente. Ya no era el mismo Estados Unidos que recordaba. Todo el trayecto veía hermoso, divino, todo el trayecto cuando venía llegando. Cuando llegué a la ciudad, yo no recordaba esta ciudad. Era como pedacitos de la ciudad que recordaba en otra ciudad, porque la ciudad ha cambiado mucho en 12 y medio años. El cambio es mucho. Ya no era lo mismo. Vi mucho homeless cuando venía entrando. Sentí mucha tristeza porque cuando yo me fui yo no recuerdo que hubiera homeless en esta ciudad aquí en Vista. Tal vez habría, pero yo no los veía cuando yo salía. Y me doy cuenta que sí, las rentas están carísimas, la calidad de vida está carísima aquí.
y yo creo que es por eso que hay tanto homeless, y sí sentí como mucha tristeza ver tanta gente viviendo ya en la calle. Y sí vi muchas cosas diferentes, pero sí sentí un alivio enorme. Emma, me ha llamado mucho la atención de que a pesar de que no puedes estar a diario con tus hijos aún con la ausencia tuya, van muy bien en la escuela. Son muchos que no se metieron a las drogas o a las pandillas. ¿Tú qué les decías a tus hijos cuando iban a verte para que no cayeran ellos, no se deprimieran? Pobrecitos de mis hijos. Sí los bombardeaba de consejos, porque yo sentía que tenía solo un día, solo un poquito para darles todo lo que no podía hacer en una semana. A veces cuando sentía que alguno andaba como que rebeldillo, me sentaba con él y sí me ponía y lo torturaba. Me decía, me estás torturando, mami, es una tortura. Me sentaba a darles consejos, a decirles que nunca fueran a probar las drogas, que nunca se creyeran, que ellos tenían que demostrar que eran fuertes, que tenían que estudiar y echarle ganas a la escuela, que solo así iban a poder lograr que su mamá regresara teniendo buenas notas. Los torturé demasiado. Los tres llevan A, los tres llevan excelentes calificaciones, los tres me hacen muy orgullosa. Sí, creo que te tienes que sentir muy orgullosa, ¿no? de que tus hijos van por buen camino. Y la otra cosa que me ha llamado mucho la atención es tu esposo, que Michael, tú lo has dicho, muchas veces las parejas viviendo bajo el mismo techo terminan separados, divorciados, y este hombre siempre ahí fiel, ¿no? Siempre yendo a verte, siempre pendiente de ti. Es increíble, ¿no? Es admirable la relación de ustedes, con todos los altibajos que pueda tener cualquier relación, ¿no? Sí, nos agarramos de chongo, ¿verdad? Bueno, más ahora que regresé, ¿no? Que hay detallitos y cosas que como que yo no le conocía, o él no me conocía a mí, porque sí era como que una relación más de noviazgo, ¿no? Que nos veíamos nomás los fines de semana o así. Pero sí, yo le doy gracias a Dios de la familia tan bonita que tengo, pero creo que también ha sido mucho de mi saber qué decirles, cómo motivarlos. Yo a veces me sentía que se me hacía pedazos la mente en ahora qué les voy a decir, ahora qué les voy a hacer, cómo le voy a hacer para que sigan viniendo, para que sigan estando motivados, para que mi esposo siga teniendo esa inquietud o esas ganas de venirme a ver. A veces sí me sentía como agotada, me sentía que me tenía que esforzar demasiado, sentía que yo tenía que ser psicóloga de mi familia. Y yo creo que transformé mi tristeza en fortaleza y convertí la separación familiar en un equipo familiar. Y realmente no fue nomás todo de mi parte, fue mucho de parte de mi esposo, fue mucho de parte de mis hijos. Yo creo que en esta familia cada uno dimos como el 100% o el 110% para que la familia se mantuviera unida y para continuar. En este año, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado y el desafío más difícil? Oh, Dios, yo creo que lo mejor, todo ha sido lo mejor. El poder estar cada día, abrir mis ojos cada día y estar con ellos y ver que no es una pesadilla, que ya no estoy allá y que ahora ya es una realidad que estoy aquí. Eso es maravilloso, tener la oportunidad de verlos en sus cumpleaños, de no quedarme allá, esperarme 8 días para dar un abrazo. Esos son detalles valiosísimos para una persona como yo que ha vivido separada. Y pues lo más difícil ha sido, pues sí, acostumbrarme al ritmo de vida. Es muy rápido, aquí la vida te exige mucho. Dormir con mi esposo es terrible. Yo estaba acostumbrada a dormir sola, oh Dios mío, ahora ay, muévete, quítate. Eso ha sido difícil. Todavía nos está costando trabajo. Chévere. Sí, y yo te veo hasta en tu cara y tu expresión, ¿no? Porque te conocí en Tijuana y tu tristeza era evidente y ahora te veo otro semblante. Sí, es enorme. A veces yo entraba al cuarto y los nenes volteaban. Oh, dice, ya regresaste. ¿Cómo se sacaban de onda? Como, mamá, ¿de dónde saliste? Es como, era difícil volverse a acostumbrar, que ya estaba aquí al principio. Estaban muy acostumbrados a estar sin mí.
Eso es muy Y triste. aparte puros hombres, ¿no? 4 hombres. Sí. Y luego llega la mujer, la mamá, ¿no? Llega la mamá y comen muchísimo, Dios mío. Sí, todos los días comen. Yo creo que llegué muy a tiempo para el más chiquito que está en crecimiento. 13 años el más 13 chico, años, ¿no? sí. ¿Y Brian tiene cuántos años? Ryan tiene 16. 16 y el más Y grande Alexander tiene 18. 18. Ya Sí. casi se va a la escuela, a la universidad, ¿no? Ya este es el último año. Sí, Van a o sea que tocar las graduaciones. te tocó muy a tiempo, ¿no? Para Sí. estar, sobre todo poder estar por lo menos el primer año, el último año de tu hijo en la secundaria, Sí. antes de que se vaya a la universidad. Ujú. Oye, ¿y cómo te ves tú en el futuro? Aún eres una mujer muy joven, como una madre muy joven. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te gustaría tener tu propia casa con tu esposo? ¿Qué te gustaría hacer? Pues claro, me gustaría tener casa, obvio, sí. Estoy estudiando inglés en la mañana y en la noche, porque pues Tienes mucho con quien practicar, con tu esposo, sí, ¿no? con mi esposo, con mis hijos, que se la pasan riendo de mí, porque no sé, las pronunciaciones me cuestan mucho trabajo. Apenas estoy empezando, ya pasé al siguiente nivel, pero pues sí es difícil, no es fácil. Para mí no es fácil el inglés, se me hace muy difícil, sobre todo la pronunciación. Pero ya empezaste. Ya empecé. Estoy yendo a la escuela en la noche para las clases de la ciudadanía. Yo creo que voy a parar un poquito porque pues la maestra me insiste en que estoy yendo muy temprano porque tengo que hacer la ciudadanía hasta como los 3 años y medio, porque como he estado Pero yendo ya ahora vas mi a hermana. cumplir un año, ¿no? Sí, ya voy a cumplir un año. Te quedan 2 años para... Sí, pero a mí se me ocurría que si entraba desde ahorita, despacito, iba a ir aprendiendo las preguntas y todo eso. Son como 100 preguntas y muchas cosas para estar bien preparada. Yo quería saber bien de la historia del país, de todo. Emma, ¿y cómo te ves en 3 años? ¿Cómo te ves en el futuro? Ahora que estás reunida con tu familia, qué te gustaría lograr? ¿Tus sueños, tus planes? Pues sí, quiero hacer mucho, quiero sí tener mi casa. Estoy estudiando inglés en la mañana y en la noche. Para la ciudadanía, quiero hacer la ciudadanía. Entonces yo creo que cuando ya tenga la ciudadanía va a ser más fácil hacer muchas cosas, ¿no? Quiero retomar lo que dejé hace 13 años ya no son 2 y media, son 13. Quiero, pues no sé, yo estudié técnico dental y yo quería retomar eso y trabajar en eso. O me gustaría mucho trabajar en las escuelas, como dando clases, no clases, como dando pláticas de concientización, porque he visto que hay muchos niños en la escuela de mi hijo, en la prepa, que viven esta situación, que pasan por esta situación, que están aterrados de que les deporten a sus papás. Entonces me encantaría mucho como tener esa oportunidad de poder dar pláticas de concientización. Sí, trabajé con unas muchachitas que estaban haciendo un proyecto en la high school, que querían algo para competir, un video o algo, no sé, quieren como ser reporteras o algo así. Y me pareció muy padre trabajar con jovencitos, se me hace muy lindo. Sí. Me gusta. Y aprendiendo inglés también. Y aprendiendo inglés porque es muy necesario. Tienes mucho con quien practicar, tu esposo y tus hijos, así que por eso no vas a aprender rapidísimo. Sí, ellos se ríen mucho de mi pronunciación, es muy difícil la pronunciación, me cuesta mucho. Estoy apenas empezando, ya pasé al siguiente nivel, pero sí me está costando mucho la pronunciación. Lo vas a lograr. Pero sí, espero que sí. Lo vas a lograr. Y a ti te negaron la entrada al país, regresar al país en la época de Obama. No, antes de Obama. ¿A quién estaba Bush? Sí. Estaba Bush. Estaba Bush. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2006. En el 2006 estaba Bush. Ahora tenemos pues ya un presidente que también es republicano, aunque también con Obama hubo muchas deportaciones. Hace unos meses también otra persona que conozco la separaron de sus hijos. Entonces estamos viendo que continúan las separaciones de las madres de sus hijos, aun cuando los esposos son ciudadanos estadounidenses nacidos aquí. ¿Qué tú les dices a esas familias que están sufriendo por la separación de su madre? ¿Y qué le dices a esas madres que están en México o en otros países quizás, que están enfrentando la separación? Porque
Es muy difícil, es un momento bastante doloroso, ¿no? Y me imagino que hay momentos de mucha impotencia, ¿no? De mucha rabia, son muchas cosas. ¿Qué les dices a unos y a otros? Pues mira, hay momentos en que sí sientes que no quieres ni levantarte, que sientes que el mundo se te acaba, pero pues el mundo no se acaba. Mientras tengamos vida, yo siempre les decía a mis hijos, todo es posible. Mientras tengamos vida hay que luchar, hay que levantarnos, hay que continuar lo que sea que los motive, ya sea escribir, pintar, tejer, algún trabajo que les guste hacer, algo que les mantenga su mente ocupada. Sí es muy doloroso, no se olvida, pero de nosotros depende tener la fortaleza de luchar y de conseguir nuestras metas, y que siempre busquen una asesoría legal, siempre un abogado, nunca querer hacer las cosas como solos, trámites solos o eso. Siempre buscar la asesoría legal y que nunca traten de entrar indocumentados, porque eso les afectaría más sus casos. Y pues lo que dices... Cumpliste todo, ¿no? Tú te dijeron 10 años de castigo, nunca te cruzó por tu mente, yo no aguanto, yo me tengo que ir. Sí me cruzó. Sí. Cuando yo estaba en Ciudad Juárez, que me dijeron que no podía regresar en 10 años, ahí parada en las oficinas, en cuanto salí, le dije a mi esposo, cuando le dije que nos divorciamos, y él dijo que no, que se casó con toda la vida conmigo, le dije, entonces llévame a Tijuana ahorita y págale a alguien y ya me quiero ir ya, pero yo estaba así como loca, como en show, como ya me quiero ya cruzar ya. Yo decía, no puedo vivir aquí, ¿cómo voy a quedarme aquí? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Yo decía, no. Me dijo, no. Dice, tú no te vas a cruzar, si tú te cruzas y te detienen, dice, no me vuelves a ver, ni a mí ni a los niños. Dije, oh, Dios mío, ya. Eso fue como que lo que me detuvo. Y yo digo, qué padre que no lo hice, porque todo eso ayudó a que yo pudiera volver. Yo me imagino que todas esas fueron como cosas buenas en mi caso para poder regresar. Yo me aguanté todo el tiempo del castigo, que fue terrible. Pasé de los 10 años, estuve 2 años y medio más después de los 10 años. Tuve que soportar tener a mi esposo entre la vida y la muerte, con mis hijos acá y yo allá. Y aún así no me traté de cruzar, me negaron ayuda humanitaria, muchas cosas, y yo aún así permanecí cumpliendo el castigo. Entonces yo creo que todas esas detallitos, esas cosas fueron positivos en mi caso. Entonces por eso yo le digo a la gente que yo entiendo su dolor, yo entiendo lo que están pasando, pero lo mejor que pueden hacer es aguantarse y encontrar una asesoría legal, porque así tienen tal vez una posibilidad de sí poder regresar. Aunque sí, cada caso es diferente, pero algunos se tendrán que esperar menos, algunos se tendrán que esperar más, pero siempre con una asesoría legal. Y lo que comentas del presidente o de los presidentes, en realidad estas leyes están mucho antes. Estas leyes vienen desde el 96, por Clinton creo que fue el que firmó las leyes de Irak o algo así, que es la ley que no nos permitía permanecer en el país si habías entrado indocumentado. Fue la ley que me aplicaron, fue las leyes que empezaron a aplicar más severamente después del 9/11, y pues desgraciadamente me tocó a mí. Entonces, pues en realidad estas leyes vienen de mucho atrás de Obama, de mucho atrás de Bush, de mucho atrás del presidente actual. Entonces, pues sí, en realidad no culpo a estos presidentes, pero yo sí pido a los que tienen el poder de cambiar las leyes, no de cambiar, de hacer leyes nuevas, que nos ayuden, que hagan propuestas de ley que nos beneficien, que beneficien a los niños que nacieron aquí, que beneficien a los veteranos, que beneficien a sus ciudadanos y al pueblo que puede votar, a los que son ciudadanos, que voten y apoyen estas leyes. Que quizás que las leyes fueran un poquito más benignas cuando se trata de separar familias, que quizás los castigos no fueran tan largos. Es que yo no entiendo por qué estos castigos tan crueles, porque hay otras formas de castigar donde también ellos se benefician. Te pueden dar un castigo donde te pongan a dar servicio comunitario. Multas a lo mejor. Estás dando tu trabajo gratis a alguien que le va a beneficiar, que es el gobierno, porque no va a tener que pagarte ningún sueldo ni nada. Y es importante porque tú mencionaste un punto muy relevante, que es al final el gobierno no está castigando únicamente a la persona que deportó o que le negó el acceso al país, sino está castigando a sus propios hijos,
los que nacieron en este país, como fueron tus hijos, tu esposo, o en el caso, porque no eres la única, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, los legisladores en este caso tendrían que pensar en cambiar las leyes para buscar otro tipo de castigos que no afecten tanto a la familia, ahora que están tanto hablando y criticando la separación de familias, o que ponen a los solicitantes de asilo, los padres en un lugar y los niños los enjaulan. Qué crueldad. Entonces, bueno, tú ahora entonces estás con tu familia, estás ya contenta porque te has reunificado. ¿Cómo ves la situación aparte de las multas? ¿Cómo ves lo que está pasando en el país, no solo con las deportaciones, ¿no? Sino como que hay más mano dura y todos los días como que se quiere al inmigrante buscar nuevas formas de que se vaya del país? Ay, sí, me parece tan cruel todo esto que está sucediendo, todo eso que veo me desgarra mi corazón, de ver de que en vez de que las situaciones estén más suavizándose, están más endureciéndose, están separando más familias, están siendo más crueles. A mí se me hace tan cruel que pongan niños en jaulas. Eso de verdad me parece inhumano, me parece cómo pueden apoyar algo así, cómo pueden permitir algo así. Eso es muy cruel, y más triste me parece gente que viene como los que están pidiendo asilo. Son gente que no han hecho nada, que vienen a pedir algo y los separan. Eso es muy cruel. Sí. Emma, pues me da mucho gusto que compartas con nosotros tu experiencia de un año. Gracias a ti por acordarte de mí. Casi un año, porque hace un año estabas muy emocionada porque ya sabías que ibas a entrar al país, ¿no? Y ya se va a cumplir un año. ¿Vas a celebrar de alguna manera o qué vas a hacer ese día, ese 8 de diciembre? Pues no sé qué me vayan a hacer. Pero sí me gustaría celebrar mi primer año de estar aquí. Pero has recuperado la alegría por vivir. Sí. Bueno, de hecho nunca la perdí. Nunca la perdiste. Sí. Pero sí tenía mucha tristeza dentro de mi corazón, terrible, sí. Pero siempre tenía una sonrisa para mis hijos, una sonrisa para mi esposo. ¿Y qué les dices a esas madres que están ahorita para que aguanten, que tengan fortaleza los años que tienen de castigo? ¿Qué les dices? Pues sí, que toneladas y toneladas de paciencia, como tuve yo, que vivan con la esperanza de que van a volver, de que van a regresar, y que si algún caso no puede regresar y saben de hecho que no van a poder regresar, se mantengan sanas y bien, porque yo creo que a sus hijos les encantaría saber de ellas, aunque sea en distancia, que están bien, que se conservan bien, que se cuidan. Entonces yo creo que lo más que nos puede motivar son nuestros hijos. Quizá te gustaría en el futuro trabajar en alguna organización que ayude a los inmigrantes. ¿Has pensado en eso? Porque tu experiencia es única, ¿no? Y a lo mejor ahorita, quizá cuando tus hijos, porque me imagino que tú ahorita lo que quieres es disfrutar a tus hijos, ¿no? Antes de que se vayan a la universidad al máximo, ¿no? Pero quizás más adelante ya has pensado en eso, sé que te gustaría trabajar en una escuela, pero tu experiencia quizá puede ser muy valiosa para alguna organización, o crear la tuya misma, ¿no? A lo mejor después. Sí, estaría muy padre, sí me gustaría, pero sí, como dices, yo sí he pensado primero estar estos años, que son muy pocos los años que ya me quedan, para estar con mis hijos antes de que entren a la universidad. Y sí me encantaría trabajar en alguna organización, apoyar, ayudar el más que yo pudiera ayudar, claro que me gustaría. Emma, muchísimas gracias, y me da mucho gusto verte contenta y que te has reunificado con tu familia. Pues muchas gracias a ti por acordarte de mí, de mi familia, y por tomar mi caso para crear conciencia. Siempre me acuerdo de ti. Gracias. Muchas gracias, Emma. Gracias por acompañarnos.